¿Cómo deben ser contabilizados los cheques pendientes de cobro en una entidad del grupo 2? Ay, ustedes me van a meter en problemas por esto. Bueno, yo me voy a meter solito más bien en problemas. Los cheques pendientes de pago. Y bueno, voy a aclarar un asunto aquí. Si hay algún abogado por ahí, pues me gustaría que nos hiciera algún comentario. Una cosa es diligenciar un cheque y otra cosa es girar un cheque. ¿Listo? Yo tengo chequera y yo puedo hacer un cheque aquí por 1.000 millones de pesos, pero lo guardo para mí porque donde yo entregue ese cheque luego me meten a la cárcel porque no tengo plata en la cuenta para respaldarlo. Entonces una cosa es elaborar el cheque y otra cosa es girar el cheque o entregarlo. ¿Ok? Entonces hubo una empresa, una entidad en Colombia muy conocida por todos, se trata de Salud Coop, que elaboraba los cheques y los contabilizaba. Y entonces con eso, ¿qué pasaba con las cuentas por pagar? Desaparecían. Entonces la empresa aparecía sana, sin pasivos, ¿cierto? Esos pasivos eran una belleza, pero los cheques estaban guardados en un cajón, en el escritorio del tesorero seguramente. Entonces la pregunta es, ¿la entidad realmente pagó con esos cheques? ¿Realmente la entidad ya no tiene pasivo con el tercero? No. ¿Por qué? Porque elaboró los cheques pero no los entregó. Entonces los cheques no deberían contabilizarse simplemente porque se elaboren, deberían contabilizarse cuando se paguen. ¿Ok? Listo, entonces aclarado ese tema, si usted elaboró el cheque pero no lo entregó, usted no debe contabilizar ese pago con cheque. Usted debe decir simplemente que elaboró un cheque, pero no lo ha entregado. Hay que mirar cómo hacer ahí en el software, porque hay muchos software que al momento de elaborar el documento, inmediatamente queda contabilizado. Hay otros software que ya implementaron esto. Usted elabora el documento, se lo deja imprimir y tiene el cheque ahí, y cuando entrega el cheque, entra al software y le dice entregado, ahí se contabiliza. Entonces hay que mirar operativamente cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si usted entregó el cheque, pero el que lo tiene no lo ha cobrado? Ahí es donde se genera el punto de la discordia. Y voy a decirle cuál es mi concepto y voy a decirle también qué concepto tienen otras personas. Digamos que el mundo se divide en dos, los que están conmigo y los que están contra mí. No sé cuál sea usted. Pero ojo, lo importante es que usted conozca que existen dos tratamientos y ya usted tiene que mirar cuál va a adoptar, porque no hay una posición oficial, por ejemplo, del IASB, diciendo cuál es el bueno y cuál es el malo. Entonces, opción 1, supongamos que tengo 100 millones de pesos en el banco y el 30 de diciembre giré un cheque por 100 para comprar una máquina. El 30 de diciembre giré el cheque, se lo entregué al proveedor de la máquina. Como ya estaba muy tarde, entonces el proveedor pues ni siquiera lo alcanzó a consignar, lo consignó en enero. Entonces la pregunta es, yo en ese momento que le entregué el cheque, ¿todavía le debo 100 millones o no se los debo? Mi postura es, no se los debo, porque el cheque es un medio de pago. El cheque comercialmente se acepta como medio de pago. Entonces él no puede decir que yo le debo plata, porque yo le pagué con cheque. Distinto es que le haya dado un cheque sin fondos, eso sí es otra cosa, obviamente. Pero digamos que en términos normales de comercio, si yo le entregué el cheque es porque tengo fondos y ya no le debo plata, ¿ok? ¿Quién es el que le debe ahora 100 millones de pesos al tenedor del cheque? Pues ahora se los debe el banco. Entonces el banco se convierte en el obligado a pagarle esos 100 millones de pesos a mi proveedor. Entonces, en ese momento, ¿yo qué diría? Yo diría que ya no cuento con esos 100 millones. O sea, no voy a poner en mi estado de situación financiera el valor de 100 millones de pesos como efectivo o equivalentes. Voy a decir que no tengo nada. Aunque en el banco hay 100 millones a nombre mío, yo le di el poder a un tercero para que los cobre a través del cheque. ¿Ok? Esa es mi postura. Entonces, yo girado el cheque, digo que a ese señor no le debo y digo que no tengo plata en el banco.
¿Qué va a ocurrir? Que si el señor no cobra el cheque en 6 meses, pues el cheque pierde todo valor y allí renace para mí la obligación de pagarle al proveedor y renace para mí el derecho de gastarme los 100 millones que hay en el banco. Ok, no hay problema. ¿Cuál es la otra postura? La otra postura es de aquellos que dicen que van a mostrar los 100 millones de pesos completos en el banco. ¿Por qué? Porque el extracto dice que hay 100. Entonces, listo. ¿Esos que les toca hacer? Crear un pasivo que se llama cheques girados no cobrados y esperar a que lo cobren para dar de baja ese pasivo y descargar el valor de la cuenta bancaria. Esas son las dos posturas que existen. Hay algunos que les gusta la primera, otros que les gusta la segunda. Lo importante es que usted sepa que las dos existen y le toca ponerse de acuerdo con su auditor y su revisor fiscal para que hagan o para que traten eso pues de una misma manera y se pongan de acuerdo.